una vez más en este programa de personajes y eventos que nos enseñan la palabra de Dios. Cuando se lee la Escritura podemos observar tantas situaciones hermosas que la palabra del Señor nos enseña y que todas ellas nos traen una enseñanza maravillosa para nuestra vida. Aquí en eventos y personajes, cada martes el Señor ha permitido sacar estos eventos o estos personajes para que nosotros los analicemos con más detenimiento y podamos observar la lección a nuestra vida. Una lección que todos los días uno tiene muchas cosas que aprender. Dice la palabra del Señor que todo esto fue escrito como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en las mismas situaciones. Y también podemos ver cómo la mano del Señor es tan poderosa para librar a su pueblo, para librar a las personas que han confiado y que han estado dependiendo siempre de nuestro Dios maravilloso. En esta oportunidad quiero compartir acerca de las parteras de Egipto. Y voy a empezar en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15. Y dice de la siguiente forma: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo este rey de Egipto: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esta es una sentencia de muerte que dio el rey de Egipto para que matasen a todo niño del pueblo hebreo. Pero para conocer y entender bien por qué el rey de Egipto dio esta sentencia de muerte tan cruel, tan inhumana, vamos a mirar el contexto, o sea, los versículos anteriores a este suceso que acabamos de leer. En el capítulo 1, versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y ahí están los hijos, se llaman Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Es aquí cuando José es el gobernador de Egipto. Y en Israel hubo hambre, hubo una escasez de alimentos tremenda. Y el único lugar donde había abundancia de alimentos era en Egipto. ¿Cuál fue la razón? Porque José, el hijo de Jacob, como él había sido vendido por sus hermanos y llegó a Egipto, y allí Dios estuvo con él, Dios lo bendijo, Dios le dio sabiduría y él llegó a ser el segundo después del faraón. Y él coloca una estrategia porque el Señor le muestra que iba a venir escasez. Y Dios le dice la estrategia a José para que Egipto tuviese alimentos en el tiempo de la escasez. Y es así como llega toda la familia de José a Egipto. Dice que entraron 70, los 11 hijos de Jacob, sus esposas y sus hijos, y el número que dice la palabra fueron 70. Bien. Hasta aquí podemos ver un contexto. Pero ahora, ¿cuál es la razón por la cual estas parteras se les dio la orden de asesinar a todos los niños de los hijos de los hebreos? La palabra del Señor nos dice que ellos, cuando estaban en Israel, estaban en Egipto, inicialmente ellos estaban muy bien. ¿Por qué? Porque estaban bajo la protección de José, que era el segundo después del faraón. No les faltaba absolutamente nada, vivían cómodamente, vivían muy tranquilamente y todo para ellos era alegría y gozo. Pero en el versículo 6 del mismo capítulo 1 de Éxodo está diciendo:
y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Lo tremendo de esto es que cuando muere José, se levanta otro faraón que dice la palabra que no conoció a José. Muere todos los hermanos de José, muere Jacob también, y la generación nueva son aquellos que nacieron en Egipto, pero que son hebreos y son israelitas. Quiere decir que tienen las costumbres hebreas y practican el monoteísmo, o sea, un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Ellos tenían la enseñanza que le habían dejado los padres de ellos. Entonces, el pueblo hebreo es un pueblo nuevo que nace en Egipto, pero con las mismas costumbres de los que entraron en Egipto, que venían de Israel. Venían con las costumbres del Dios de los cielos, del Dios de los ejércitos, y con el testimonio vivo de que Dios siempre estaba dispuesto en su pueblo. Bueno, el inicio de ellos fue pequeño, fue con un grupo muy pequeño, pero esto se fue agrandando. Llegaron a un número casi de 600,000 integrantes del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Y una de las razones por las cuales el faraón estaba incómodo, estaba molesto, estaba temeroso, es porque en el versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos. Estas 4 palabras es las que al rey de Egipto le incomodan, porque este pueblo se va volviendo más grande, se va volviendo más fuerte y se va volviendo más saludable. Y dice fructificaron, o sea que Dios les daba la bendición de tener hijos y se iban levantando y se iban fortaleciendo. Se multiplicaron en número de manera tremenda y aumentaban y se fortalecían. Entonces, este faraón, rey de Egipto, él teme porque dice: si vienen enemigos, este pueblo se puede unir a ellos y así es como nos van a derrotar a nosotros acá en Egipto. Pero eso era solamente el pensamiento del faraón, porque dentro del pueblo de Dios esto no existía. Estaba solamente en la mente mala de este faraón. Y así dice la palabra del Señor, que este nuevo rey que se levantó en Egipto no conoció a José, nunca supo lo que José había hecho, o si supo no le interesó tampoco, de cómo él había sido el gobernador, de cómo él había hecho una estrategia por parte de Dios para que Egipto no sufriera la escasez de alimentos, ¿no? Dice sencillamente que se levantó un nuevo rey que no conocía a José y dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios. Según las palabras de este faraón, la sabiduría que él dice es una sabiduría humana, no es la sabiduría de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que hay sabiduría animal y sabiduría espiritual. Y la sabiduría que este hombre, el rey de Egipto, está diciendo es la sabiduría animal. Y él manda y dice: para que no se multipliquen y acontezca que si nos llega la guerra, también él se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Una de las cosas que hizo este faraón fue multiplicarles el trabajo al pueblo hebreo. Dice en versículo 11: entonces pusieron sobre el pueblo hebreo comisarios de tributos, o sea, les cobraban tributos, para que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían miedo de los hijos de Israel. Cuando hay un pueblo protegido por Dios, el enemigo teme. Cuando hay un pueblo que se fortalece, un pueblo que se une, el enemigo, Satanás y todos sus demonios y todos aquellos que le siguen empiezan a temer, a tener miedo, a volverse estratégicos para lograr eliminar al pueblo de Dios. Después de la muerte de José, en sus primeros 215 años este pueblo fueron 70 y en los segundos 215 fueron 600,000 hombres. Hay un paralelo de José con el Señor Jesucristo. Después de que se muere José, se aumentó el pueblo hebreo. Y después de que muere nuestro Señor Jesucristo, aumentó el número de creyentes. Podemos ver cómo este paralelo nos muestra que la iglesia del Señor, aunque sea oprimida, la iglesia del Señor, aunque sea maltratada, se sigue multiplicando y se sigue fortaleciendo. Egipto en un principio fue un lugar de refugio y un lugar bueno para vivir el pueblo de Israel, pero después se convierte en una tortura, en servidumbre, y los israelitas perdieron el objetivo por el cual Dios los había formado, para ellos poseer la tierra de Canaán, para ellos tener su propio territorio, poderse desarrollar como pueblo. Y como ellos estaban allá cómodos en un momento dado de que todo lo tenían, por eso viene esta persecución sobre el pueblo de Israel. Cuando muere José, todo se acaba. Murió toda aquella generación que entró con José, sus hermanos, su padre. Y ahora esta nueva generación se enfrenta a un faraón que no los conoció. Este pueblo vio que Israel era una gran amenaza, porque cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Así que temían que se volvieran aliados de sus enemigos. Y Faraón decidió tomar decisiones sabias a la mente humana. Y vamos a mirar, a seguir trabajando sobre esta parte. Después de que les empiezan a molestar, les colocan alguaciles, los maltratan, a las mujeres las llevan esclavas a sus casas para que sean sus esclavas, sus sirvientas, y los ponen a cuidar los niños, y todo esto le cambió al pueblo de Dios. Todo esto, toda esa comodidad que ellos tenían primero, todo se les transformó y todo se cambió cuando llegó este nuevo faraón. Y dice que en el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea que si antes trabajaban unas pocas horas, ahora empezaron a duplicarles el trabajo y las horas, y el trabajo que le colocaban era muchísimo más fuerte. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Los pusieron a hacer barro, ladrillo y toda labor del campo en todo su servicio, y los obligaban con rigor. Los obligaban, los empujaban, los maltrataban, les decían palabras desagradables para hacer que este pueblo bajara el ánimo, para hacer que este pueblo dejara de existir. Ellos lo que querían era borrar a este pueblo del mapa, quitarlos, porque los veían cómo se fortalecían cada vez, y este era el objetivo de este faraón, y ese es el objetivo siempre que el enemigo quiere, Satanás quiere borrar del mapa la iglesia del Señor, quiere quitar a los creyentes, quiere apartarlos de la obra de Dios, quiere quitarles la fe, la confianza y la seguridad. Pero aquí vemos cómo el Dios de los cielos respalda a Israel y no lo deja. El versículo 15, como iniciamos, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas,
de las cuales una se llamaba Cifra y otra se llamaba Fua. Ellas tienen un significado en sus nombres. Una se llama adornar y la otra se llama brillar. Posiblemente habían otras parteras más, y las otras parteras sí obedecieron al faraón. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que estas parteras temieron a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de los hebreos. Y mira, ¿por qué esta reacción tan agradable de estas dos mujeres, Cifra y Fua? Esta reacción de ellas es sencillamente porque ellas asistían siempre a las hebreas en sus partos y veían cómo Dios estaba con ellas. Podían ver el testimonio de un Dios grande, el testimonio de un Dios poderoso. Y por eso estas mujeres se fueron llenando de fe, de confianza. Tal vez al hablar con las mujeres hebreas, ellas les contaban de las maravillas de Dios, de cómo el Señor los había guardado tanto, de cómo sus padres, sus antepasados, habían vivido unas experiencias maravillosas con el Dios de los cielos, cómo Abraham fue bendecido, cómo Jacob fue bendecido, y todo esto fue llenando el corazón de estas dos mujeres, de Cifra y de Fua, y ellas se llenaron de confianza y de fe en el Dios eterno y en el Dios de los cielos. Por eso cuando el faraón les da la orden de que cuando naciera un niño varón del pueblo hebreo, lo mataran en el momento de su nacimiento. Esto solamente se encuentra en una mente mala, en una mente que no tiene sentimientos, de poder coger a un bebé y asesinarlo. Eso solamente es una mente diabólica. Y entonces dice la palabra que en el versículo 16 el faraón les dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, varoncito, mátenlo, y si es hija, pues entonces que viva, porque a ellos los tenían como sirvientas, como servidumbre. Y el versículo 17 nos afirma: pero las parteras temieron a Dios. Aquí está el evento tan maravilloso de estas dos mujeres egipcias, que temen al Dios que tienen los hebreos, no al Dios que ellas les habían enseñado, dioses ajenos, dioses que no existían. Ellas temieron al Dios real, al Dios de los ejércitos. Y ellas no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. Mira, ellas arriesgaron sus vidas, porque Faraón totalmente hubiera podido asesinarlas, hubiera mandado matarlas a ellas y a sus familias, pero ellas prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así es como nosotros debemos hacer. Debemos obedecer primero a nuestro Señor antes que la voluntad humana, antes que las decisiones humanas que no traen sino malas consecuencias. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, porque le comentaron, le dijeron: los niños están naciendo, muchos niños de los hebreos, y están vivos, no están haciendo las parteras lo que tú le mandaste, Faraón. Llegó algún mensaje para él. Y el rey las hace llamar y les dice: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues ellas son robustas, son fuertes y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Esa fue su defensa. En parte era la verdad. Las mujeres hebreas eran muy fuertes, pero la verdad de todo es que ellas temieron a Dios y por eso no lo hicieron. Y Dios, en el versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras
y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Mira qué bello poder ver los resultados de una buena decisión, de obedecer al Dios de los cielos. ¿Cómo obedecemos al Señor? Por medio de su palabra. ¿Cómo obedecemos los mandatos del Señor Jesucristo? Haciendo lo que Él nos manda hacer. El mundo nos dice otra cosa. Por ejemplo, se han levantado esas leyes horribles del aborto, de asesinar a los niños. Pero una mujer que teme a Dios no lo hace. Una mujer que teme a la palabra del Señor se abstiene de eso y permite que esa vida, ese bebé, nazca y está en las manos del Señor. Sabemos que Satanás siempre va a querer acabar con el pueblo de Dios. Él siempre va a atacar a los niños, a los jóvenes, porque él sabe que ahí se siembra la semilla de la palabra de Dios y esa semilla va a surgir con el tiempo. Entonces debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Y en el versículo 22, el mandato del faraón fue diciendo que todo niño que naciera de los hijos de los hebreos debían echárselos al río. Y ahí es donde nace precisamente Moisés. La palabra del Señor nos enseña a través de este evento de cómo estas parteras pudieron librarse de la mano del faraón, librarse de esa sentencia de muerte que había para estos hijitos, para estos niños varoncitos. ¿Cómo serían ellas si hubieran obedecido al faraón? Sus vidas serían trágicas, terriblemente de dolor, de tristeza, de tener que asesinar a un bebé inocente. Entonces, el Señor Jesucristo, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros debemos aprender siempre a obedecer al Dios de los cielos. Debemos siempre obedecer al Padre Celestial, al Señor que nos ha dado su hermosa palabra. Este evento podemos ver la mano de Dios protegiendo a su pueblo. Podemos ver a ese Dios que hace grandes cosas y grandes maravillas. Dios puede hacerlo en tu vida si tú eres un hijo obediente a la palabra del Señor. Así es que vamos a darle gracias a Dios por este evento que hoy nos enseñó la palabra y sobre todo cómo la mano del Señor siempre nos sacará adelante en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos visto en el Éxodo capítulo 1 ese enemigo fuerte que se levantó llamado Faraón contra tu pueblo, el pueblo israelita, el pueblo hebreo. Ese pueblo, Señor, que tú formaste, Padre. Ese pueblo, Señor, que es el pueblo que da testimonio del Dios de los cielos, que da testimonio de un Dios de poder, de un Dios grande. Señor, gracias porque a través de los tiempos ha habido siempre guerra contra el pueblo de Dios y el enemigo siempre ha querido destruir al pueblo del Señor. Podemos ver cómo la estrategia del enemigo creyó que era sabio y entendido y quería hacer este plan, pero tú destruyes todos los planes de Satanás. Tú destruyes todos los planes que vienen en contra del pueblo de Dios y de sus hijos. Señor, muchas gracias por estas parteras, por Cifra y por Fua, Señor, porque ellas obedecieron a tu palabra antes que obedecer a un hombre. Gracias te damos, Señor, y gracias te doy por este tiempo devocional, del tiempo que tenemos, Señor, de eventos y personajes. Muchas gracias, Padre, por esta palabra y sabemos, Señor, que tú nos darás a través de ella siempre una buena y hermosa enseñanza. Así que los animo para que compartan esta enseñanza para otras personas.
porque son enseñanzas que nos traen a nosotros vida y que nos dan salida a muchas de las situaciones. Así que no olvides, todos los martes a las 6 de la tarde está este programa, Eventos y Personajes. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos.